producción, distribución, procesos de intercambio, pero también estamos hablando de sistemas, entramados sociales que permiten gestionar estos ecosistemas y los recursos naturales que hay dentro de ellos. Entonces, básicamente desde esta mirada, desde la ecología política, estamos hablando de aquello que deberíamos reconocer como un potencial para encarar lo que algunos dirían desarrollo alternativo o desarrollo sostenible, y los que otros, seguramente desde vertientes más comunitarias, dirían para encarar proyectos de vida de los pueblos. Además de esto, estamos planteando, cuando razonamos en términos de ecología política, de una valoración de estos ecosistemas y sus recursos naturales que están fundamentadas en los beneficios que vamos a obtener para la vida, es decir, para organizarnos alrededor de eso que contiene la naturaleza en la cual estamos incluidos nosotros, los seres humanos. Y nos distancia este elemento en cierta medida de una racionalidad económica o economicista que sobre todo pone en juego el tema de la naturaleza, los ecosistemas, los recursos naturales como un valor que tiene relación con mercado, con intercambio, con mercancías. Mas, sin embargo, hay una idea fundamental a razonar en esto que le estaríamos llamando ecología política, y es que estos elementos de producción, distribución, procesos de intercambio, entramados sociales que permiten gestionar ecosistemas, recursos naturales, pensar en estos potenciales en tanto desarrollo alternativo, desarrollo sustentable o proyectos de vida, básicamente están siendo tejidos, enlazados a partir de situaciones y relaciones de poder. Un tema ineludible en la reflexión, porque lo que está poniendo en juego estas aproximaciones es justamente la manera y la forma en cómo estamos interactuando con la naturaleza, desde otras concepciones apropiándonos de la naturaleza, pero sobre todo gestionándola. Y esas relaciones de poder, por tanto, son ineludibles en el análisis. Es decir, no podríamos pensar en los entramados sociales, no podríamos pensar en la producción, distribución, procesos de intercambio, sin pensar que cada uno de estos elementos está entretejido por situaciones y relaciones de poder. ¿Cómo entonces en este contexto pensamos la comunidad? Retomando de alguna manera los elementos que se han dado de debate en las anteriores mesas y sobre todo a lo largo de los múltiples simposios que hemos acompañado estos días, hay algunas ideas que han sido persistentes y fijas. Seguramente hay muchas más, pero yo quiero resaltar estas. Y es que cuando estamos pensando la comunidad, estamos pensando efectivamente, nuevamente, en las maneras, los usos y la gestión, sobre todo del territorio y sus recursos, de estos ecosistemas que desde una perspectiva de comunidad, comunalidad o lo común, están pensadas desde el territorio y los recursos. Y de alguna manera, estos criterios de la manera en cómo gestionamos, pensados desde el escenario de comunidad, nos hacen ver que son elementos que están conectados a partir de unas lógicas diferentes a lo que le llamamos acumulación y comercialización. No es que los entramados comunitarios están distantes de procesos de comercialización, no es que los entramados comunitarios no están en relación con el mercado, sí lo están. Nada más que cuando nos aproximamos a estas ideas de producción, distribución, intercambio, formas de gestión, encontramos en las decisiones, en muchos casos individuales, familiares, pero también colectivas, encontramos que hay una priorización constante y que batalla, con unas lógicas
alrededor de pensar en la gestión de estos ecosistemas y la gestión de sus recursos naturales en favor, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, en favor, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, si ponemos un techo más alto, o en favor, por ejemplo, de la creación de la biodiversidad, porque los procesos de producción, distribución e intercambio, en muchos casos, no solamente implican producción de bienes o uso o aprovechamiento de recursos, sino también en muchos casos, cuando nos aproximamos a estos ecosistemas, vamos a encontrar pulsos muy importantes de creación de biodiversidad. Entonces, quiere decir que aquí estamos ante unas formas de gobierno que están orientadas a hacer unas priorizaciones algo diferentes a lo que estamos reconociendo como acumulación, como mercantilización, como mercado, como prioridad número uno. Con estos dos elementos, quisiera pensar cómo deberíamos razonar esta idea de las condiciones y las situaciones de poder que están tejiendo y atravesando las ideas que he mencionado. Cómo estos formatos comunitarios, estos formatos de comunidad o de comunalidad están en relación con hechos más globales y cómo también van respondiendo a partir de estos hechos globales. Y me parece que en este razonamiento es ineludible plantear un aspecto que define una buena parte de lo que serían estas situaciones de relaciones de poder en relación a cómo gestionamos los ecosistemas, cómo gestionamos los recursos naturales. Entonces voy a poner el escenario más grande y más global que venimos enfrentando hoy día las sociedades, que son las famosas COPs, las famosas cumbres de cambio climático, que en diciembre se desencadena la 21, o sea, 21 reuniones ya que venimos como, digamos, estados, como iniciativas más globales, discutiendo esta temática específica de cómo gestionamos y administramos los ecosistemas y los recursos naturales. Y sobre todo quiero ponerle el énfasis en esta COP que se va a desarrollar en París en las 2 primeras semanas de diciembre, porque en París va a acontecer algo que sí es importante. Va a acontecer el cierre de ese ciclo largo de 20 años, donde se fenecen los acuerdos del protocolo de Kioto y vamos a iniciar un nuevo ciclo que está pronosticado, programado para ir hasta el 2030, donde tenemos que discutir un tema fundamental relativo al cambio climático, un tema relativo a lo que significa la emisión de gases de efecto invernadero que producirían cambios sustanciales en estos ecosistemas. Cambios sustanciales, no solamente porque, como dicen varios, va a subir la temperatura en el globo, en todo el planeta, en 2, en 3 o en 4 grados, sino porque este subir de temperatura va a implicar verdaderos cambios cualitativos en los ecosistemas y, por tanto, verdaderos cambios en la manera en cómo, como sociedades, hemos avanzado hasta hoy en día. Uno de los primeros elementos que están en juego en esa discusión es cómo hacemos un desplazamiento del factor número 1 que está produciendo estas situaciones de cambio climático, es decir, el factor número 1 de emisión de gases de efecto invernadero, que es relativo a lo que significa la iniciativa hidrocarburífera. Es decir, mundialmente, el factor más importante que produce gases de efecto invernadero está referido al aprovechamiento de lo que es el petróleo, de lo que es el gas y de lo que es el carbón, es decir, aquello que se le llama energía fósil. Entonces, toda la discusión de las COPs en las últimas, y sobre todo esta de París, lo que va a discutir es ese tema. ¿Cuánto los gobiernos que representan a los estados se van a comprometer en relación a esa temática? Y además, ¿cuánto de ese compromiso va a tener un factor
vinculante, porque Naciones Unidas tiene, por lo menos en las COP, la característica de discutir, de deliberar esta temática y que una buena parte de esa discusión no sea vinculante, es decir, no sea una obligación para los estados. Y también se discuten otros elementos relativos, por ejemplo, y esta vez ya desde una retórica tal vez no tanto de los países con economías fuertes, de los países dominantes, podríamos decir, sino más bien de los países que se consideran en vías de desarrollo, se discute también otra retórica que sí es importante considerarla y que nos involucra a nosotros, a Latinoamérica, y es la responsabilidad diferenciada que tiene que haber en la temática. Es decir, no todos los países han hecho una contribución, hacen una igual contribución a las gases de efecto invernadero y por tanto no puede asumir las mismas responsabilidades, pero además estos países que están en vías de desarrollo tienen derecho al desarrollo. Y este es un elemento fundamental para analizarlo, porque entre ellos, estos países en vías de desarrollo, están por supuesto nuestros gobiernos progresistas, nuestros gobiernos que se han declarado gobiernos de izquierda, entre ellos mi país, Bolivia, que plantean esta idea de las responsabilidades diferenciadas como parte de la justicia climática y que plantean esta noción del derecho al desarrollo. Y desde ahí argumentan y fundamentan los planes de política pública que tienen. No voy a desarrollar esta idea porque me han pasado el cartelito de que tengo 3 minutos y quiero dar otra idea más que me parece importante, pero si en las preguntas me dan la oportunidad, me gustaría hablar de cómo esta idea y esta noción y esta defensa de la responsabilidad diferenciada y sobre todo la necesidad de tener derecho al desarrollo, es decir, encarar los temas de pobreza y resolverlas, en el fondo esconden situaciones similares de no compromiso con el cambio climático, tomando como ejemplo Bolivia, pero bueno, eso les pido, ojalá alguien me pregunte sobre aquello. Pero básicamente, para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que todo esto quiere resolverse con una idea que es profundamente loca y que impacta con esta noción primera que le lancé de cómo vamos a gestionar estos recursos naturales, estos ecosistemas. Porque básicamente la principal salida que se está discutiendo, que tiene mucha fuerza en estas cumbres, es que vamos a encarar esto produciendo más bienes, más riqueza. Y produciendo más riqueza implica pensar en una mercantilización de la naturaleza a unos niveles no conocidos hasta hoy en día. Es decir, mercantilizar unos beneficios ambientales que hemos tenido hoy día todos los seres humanos, como por ejemplo la humedad que nos dan los océanos, como por ejemplo la posibilidad de respirar un aire puro que produce la Amazonía, aunque esto también está en entredicho, mercantilizar todo eso y volverlo valor. Entonces esto nos está planteando un desafío muy grueso, muy serio, y básicamente lo que se ve en estas discusiones es que los estados, los gobiernos que representan a los estados, mejor dicho, todos están apostando por esta salida que nos va a impactar a todos, por supuesto. Desde esa perspectiva, y ahora sí cierro, desde esa perspectiva, creo yo que es importante considerar estos aspectos en tanto y en cuanto la noción de comunidad, comunalidad, es una noción que juega justamente el tema de la gestión y la administración de recursos naturales desde otra perspectiva. Y al jugarse desde otra perspectiva nos está invitando a hacer, por lo menos yo digo, como parte de la reflexión que hoy día quiero compartirles, hacer dos aspectos que son importantes en términos del avance de la reflexión. El primero es que podemos razonar todos estos elementos desde la propia teoría, efectivamente, no decimos que no, pero pensar estos elementos desde el escenario de la comunalidad implica pensar no solamente en los formatos de gestión que tienen estos entramados sociales, sino implica también hacer un desplazamiento analítico
para pensar desde los propios hechos de comunalidad que están produciendo resistencia. Pensar no tanto para avanzar desde la teoría, sino desde los propios agentes sociales que están produciendo resistencia, que puede ser en territorios rurales y puede ser también en territorios urbanos, pero que básicamente están traduciendo agentes que están ejerciendo oposición y resistencia a estos hechos de mercantilización de unos bienes que han sido de beneficio para todos. Y por otro lado, también desarrollar una vigilancia epistemológica, le diría yo, que tal vez puede ser similar o asemejarse a la figura que Gustavo Esteban nos estaba planteando cuando decía, pues la investigación y quienes hacemos investigación tienen que pensar en esta idea de centinelas, aquellos que vigilan, que hacen un proceso de vigilancia para pensar cómo estos entramados comunitarios, estos entramados de comunalidad, estos entramados de comunidad que están pensando la gestión de los ecosistemas desde otra perspectiva, son a la vez entramados que están constantemente expuestos a situaciones de poder y relaciones de poder. Y al estar constantemente expuestos a situaciones de poder y relaciones de poder, tener la posibilidad frecuente y constante de reflexionar si efectivamente estos entramados comunitarios finalmente terminan defendiendo estos pulsos con los que han sido originados en términos de la gestión, o están siendo capturados por las condiciones del poder, usados por el poder. Nuevamente digo, Bolivia es un muy buen ejemplo de esto, pero ahí lo dejo porque no tengo más tiempo. Gracias. Perdón. Ahora quiero presentarles y darle la bienvenida. Nos honra mucho tener al doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, que es biólogo, ecólogo y doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha trabajado en una interpretación biogeográfica e histórica de los patrones de biodiversidad en las regiones cálido-húmedas de México. Ha realizado contribuciones sobresalientes en el campo de la etnología y la etnoecología. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su principal área de interés es la relación entre las culturas indígenas y la biodiversidad. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 18 libros y 40 artículos. Entre sus publicaciones destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, la producción rural en México, alternativas ecológicas, La Paz en Chiapas, ecologías y luchas indígenas y modernidad alternativa, la modernización rural de México, un análisis socioecológico, ecología, espiritualidad, conocimiento, y con Martín Boada escribieron El planeta es nuestro cuerpo, de la editorial del Fondo de Cultura Económica. Don Víctor Toledo, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, antes que todo, debo decir que estamos en un congreso que me parece que va a ser un parteaguas, porque el tema lo amerita, digamos, y porque estamos en un congreso esencialmente decolonizador, donde estamos avanzando en la reconstrucción de los pilares de la civilización occidental. Hace unos meses, Jaime Martínez Luna me habló por teléfono para invitarme y me dio muchísimo gusto porque este congreso lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Este evento que digamos, ubica y lanza, digamos, a la discusión académica, pero también política, el importantísimo tema de la comunidad. Bueno, además de agradecer que esté aquí, también agradezco muchísimo que se haya celebrado una mesa sobre ecología
Bien, el primer punto que quizás tendríamos que resolver es, digamos, definir qué es la ecología política, ¿no? Y para ello necesitamos invocar el tema epistemológico. La ecología política surge, digamos, frente a la crisis epistemológica del conocimiento occidental, ¿no? Digamos, una crisis que ya viene de algunas décadas atrás y que fundamentalmente, digamos, ha sido objeto de crítica desde el llamado pensamiento complejo. El pensamiento complejo, digamos, con muchos autores, desde Edgar Morin y tantos que tenemos especialmente en América Latina. La ecología política es una reacción, ¿no?, como muchas otras más que existen, para superar esta crisis epistemológica de la ciencia, digamos, actual. La ecología política es una disciplina híbrida más, junto con la agroecología, la economía ecológica, la historia ambiental, la educación ambiental, la sociología ambiental, la ecología y muchas más que han surgido como reacciones que buscan superar, digamos, las limitaciones de la visión, digamos, clásica dominante dentro de la ciencia. ¿Cuál es la crítica que se hace a la ciencia hoy en día? Fundamentalmente que es un conocimiento que fragmenta la realidad, ¿cierto? Y que por lo tanto se está invocando la necesidad de entender de manera integrada los procesos naturales y los procesos sociales, ¿sí? Necesitamos entender de manera holística, interdisciplinaria, como quieren llamarlo, interdisciplinaria, necesitamos entender para poder comprender la complejidad de la realidad actual. Necesitamos entender los fenómenos de manera conjunta. El reto no es sencillo porque necesitamos superar nuestras propias deformaciones particulares, monodisciplinarias, etc., ¿no?, que nos están marcando de manera muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto, la superación de esta limitante implica un cambio de paradigma, obligatoriamente. Y, como vamos a ver, la ecología política es, digamos, la modalidad en relación con las relaciones de poder que busca hacer esta superación. Entonces, estamos frente a una mirada integradora en el campo de las relaciones de poder. Desde la ecología política, la civilización moderna, les refiero a la civilización industrial, capitalista, tecnocrática, lo que llamamos neoliberalismo, observa esta civilización fundamentalmente como una configuración societaria que está encaminada fundamentalmente para realizar una doble explotación. Por un lado, la explotación del trabajo de la naturaleza y por otro lado, la explotación del trabajo de los seres humanos. Y la ecología política dice, no podemos entender una sin la otra, como digamos dicen la mayor parte de las disciplinas híbridas. No podemos separar la explotación de la naturaleza de la explotación social. Y curioso porque, entre paréntesis, la encíclica verde del Papa Francisco dice esto. Si ustedes leen la encíclica, es realmente sorprendente el nivel de avance que tiene, digamos, en términos de las 5 o 6 principales tesis que maneja la encíclica. Bien, entonces, fíjense ustedes, el mundo moderno, digamos, está, una vez que nos quitamos toda la nube de anestésicos que normalmente están sobre nosotros, porque nos han hecho creer que el mundo moderno es el mejor de los mundos posibles, y eso es totalmente falso. Incluso yo creo que estamos viviendo, ya lo diré si no da tiempo, la situación exactamente contraria. Bueno, el caso es que esta doble explotación se expresa efectivamente en la crisis ecológica global, con la crisis climática, fundamentalmente, por un lado, y en la crisis social que se expresa, fíjense lo que voy a decir, en la mayor desigualdad social de la historia. Los trabajos que han salido últimamente, y sobre todo el libro de Piketty, el economista francés, ha mostrado por modelos matemáticos, utilizando datos duros, estadísticas y modelos de la computadora, ha demostrado que la desigualdad social no disminuye, sino que aumenta. Estamos viviendo la peor de las situaciones en términos de desigualdad social.
Quiere decir esto que aquello de que el 1% domina el resto de la humanidad no solamente va a ser cierto, sino quizás se va a quedar, digamos, corto, ¿no? Bien, entonces, digamos, desde la ecología política estamos viendo esta conflictividad doble, ¿sí? Porque reconoce que la sociedad humana no solamente es humanidad, sino también es especie. En la visión ya integradora de todas estas nuevas áreas, aparece siempre esto que se olvida muy frecuentemente, y es que la sociedad humana es especie biológica y también es, digamos, de cultura, humanidad, etc. Bueno, ahora, aprovecho para hacer una pequeña desviación, y es que me parece muy curioso que cuando pensamos no solamente en el pensamiento complejo, sino en el pensamiento crítico, se observa que si bien el pensamiento complejo avanza en su crítica epistemológica y a veces quizás no alcanza a ser realmente crítico, el pensamiento crítico rara vez se preocupa por lo que aporta el pensamiento complejo, ¿sí? Aquí el pensamiento crítico que está siendo, digamos, generado y producido generalmente por científicos sociales, sociólogos, politólogos, antropólogos, sobre todo economistas. Y esto es una observación que hago porque me parece muy importante. Rara vez los, digamos, adherentes del pensamiento crítico se plantean las problemáticas epistemológicas de la necesidad de entender la realidad de manera integrada. En fin. Bueno, incluso quienes invocan a Marx, por ejemplo, del pensamiento crítico, me parece tan extraño que rara vez, digamos, se refieran al concepto clave de Marx para entender el capital, que es el concepto de metabolismo social, que hoy en día ha sido retomado por todas las corrientes, digamos, más desde el ambientalismo, desde la economía ecológica, y por la cual, digamos, Marx nos recuerda, entre otras cosas, que en el siglo XIX, especialmente en Londres, el concurso de los científicos naturales y sociales era algo totalmente común. Había un intercambio, un interés por lo que hacían los sociólogos respecto a lo que hacían los naturalistas como Darwin, Moleschott y tantos más, y viceversa, ¿no? Había realmente un contrapunteo entre ciencias sociales y ciencias naturales que hoy, por la especialización y por todo el modelo que adquirió la ciencia, el aparato científico bajo el capitalismo y el neoliberalismo, pues esto se ha desvanecido. Bueno, entonces el mundo moderno está en crisis de la ecología política, y más que el mundo moderno, lo que está en crisis es la civilización moderna, y aquí también hay una diferencia con hablar todo el tiempo de capitalismo como la causa final de todo. Yo creo que no es el capitalismo, porque también tuvimos el socialismo realmente existente, que es, digamos, la otra cara de la moneda del modelo civilizatorio moderno. Es otra modalidad, digamos, el mejor caso es Cuba, ¿no? Digamos, donde repitió los mismos errores en términos de la naturaleza que siguió todo el mundo occidental. En este caso, digamos, las versiones soviéticas o de Europa del Este respecto del manejo de la naturaleza. Bueno, creo que ya con esto termino la parte de la ecología política. Ahora, está en crisis la civilización moderna, pero lo más grave es que esta crisis está ante la posibilidad de que nos arrastre a todos, es decir, a la humanidad por entera, a las especies, al resto de la vida, digamos, el entramado vital y sobre todo el equilibrio ecológico global. Bueno, dicho esto, paso rápido a mirar ahora comunalidad desde la ecología política. Comunalidad es fundamentalmente cosmovisión, pensamientos y acciones de los pueblos o culturas tradicionales. Aquí me refiero a los 7.000 pueblos identificados en el mundo por la lengua, que son entre 300 y 500 millones de seres humanos, y que, digamos, pues entre los cuales, digamos, la acción fundamental es el tequio, la mano vuelta, la miga, la guelaguetza, el cachcol, etcétera, etcétera, y que desde la ecología política son fuentes de inspiración, reservas civilizatorias, faros de la resistencia humana y reductos de la premodernidad por un hecho, porque son configuraciones, digamos, premodernas, donde vamos a encontrar las claves, yo digo que vamos a encontrar todos, vamos a encontrar las claves para poder salir de la crisis del mundo moderno, ¿no? Es
posibilidad de, digamos, diseñar y de reconfigurar un futuro alternativo, una modernidad alternativa a la modernidad dominante. No quiero decir que estos pueblos sean burbujas o enclaves aislados, no lo son, pero son enclaves que resisten, ¿cierto? Bueno, es un uso de tiempo, pero si tengo tiempo, tengo 3 minutos para intentar refutarlos. Para terminar diciendo que desde la economía política se ven cuatro grandes, digamos, elementos positivos de la comunalidad. En realidad, primero se puede contextualizar la comunalidad. Lo voy a contextualizar retomando esta idea de que la sociedad también es una especie biológica, es una especie. Y ahí retomo un poco lo que se dijo ayer en la mesa de la tarde. No nos podemos quedar con la historia de los historiadores nada más. Es ahí como marcar, bueno, donde hace 5.000 años se acaba la historia de la humanidad, ahí se acaba, ¿no? La historia de la humanidad sigue hasta 200.000 años atrás. Y lo que pasó hace 30.000 años, hace 100.000, 80.000, nos está marcando hoy en día. Parece que no, nos está marcando hoy en día. Simplemente hablemos de los cuerpos humanos. Los cuerpos humanos están hechos para caminar. Buena parte de las enfermedades hoy en día son por la vida sedentaria. Hay tantas cosas que están en contradicción con el mundo actual porque no consideramos a la historia en su aliento real, en su aliento largo, ¿no? Y en ese sentido, el mundo moderno representa 300 años dentro de este larguísimo trayecto de 200.000 años. Cuando hablamos de comunalidad, hablamos de cooperación, de altruismo y de reciprocamiento, de ayuda mutua, ¿no? Y aquí surge la pregunta que se hace todos los días, todo el tiempo, toda la gente. ¿Es el ser humano por naturaleza individualista y competitivo? ¿O por el contrario es altruista y cooperativo? Con la aparición de la obra de Darwin, Origen de las especies y la evolución biológica, el darwinismo social nos ha hecho creer que, alimentando la ideología del capitalismo y del mundo moderno, nos ha hecho creer que los seres humanos nacimos para competir, somos individuos que nacimos para competir y para ganar en la lucha por la vida, ¿vale? Jack Kropotkin fue uno de los primeros que puso en cuestión esta idea y ya por los 70 aparece la sociobiología, que es toda una teoría elaboradísima con decenas de libros de Edward Wilson, donde demuestra primero, claro, que la sociedad no es una construcción humana, es una construcción biológica, es una construcción animal, zoológica, están los insectos sociales, los primates, ¿verdad? Y más recientemente, incluso también la política, también ya ahora se habla ya de los antropólogos, ¿no? de los estudiosos, los primatólogos, están hablando de una política entre los primates, entre orangutanes, chimpancés, están hablando de política también, porque hay conflictos también entre macho alfa, por ejemplo, y las hembras, en fin. Todo esto está presente en nosotros, ¿no? Y, digamos, por lo tanto, se está demostrando que efectivamente por razones genéticas y culturales el ser humano es fundamentalmente altruista y cooperativo y es la clave por la cual la especie humana ha logrado llegar hasta el presente. Los 300 años del mundo moderno, que son valores antitéticos, son un instante. Vivimos una época antinatural y antievolutiva o involutiva. El segundo punto son que en México la comunalidad es lo que está detrás de las resistencias vitales en regiones del país, ¿no? Tenemos registrado entre 280 y 300 conflictos socioambientales en México y ahí están las resistencias de las comunidades con los proyectos de vida frente a los proyectos de muerte de todos estos proyectos tremendos del neoliberalismo. Sierra Norte de Puebla, Morelos, la meseta Purépecha, el Istmo de Oaxaca, Atencos, Xochicuautla, la Sierra Norte de Oaxaca, Campeche, son ejemplos de regiones donde están surgiendo ya estas resistencias y ya existen a nivel, digamos, de región. El tercer elemento es el de los proyectos alternativos que han surgido a partir del empoderamiento social y ciudadano en México, básicamente comunitarios, de sustentabilidad comunitaria. En un libro que hemos publicado aquí en la Universidad Iberoamericana de Puebla, tenemos registrado más de 1000 proyectos comunitarios en México, en Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Puebla, todos ubicados, todos en una base de datos, todos en los mapas, ubicados geográficamente, que
nos hablan de, digamos, la posibilidad de que la comunalidad genere proyectos alternativos de una enorme riqueza y de un éxito realmente fuera de serie. No tengo más tiempo más que para concluir con el punto número 4, y es que esto nos permite, un poco partiendo también de la mesa de ayer en la tarde, cuando se hablaba del futuro, ¿no? y de la necesidad y la posibilidad de generar nuevas utopías. Bueno, pues yo creo que todo esto está pasando con las comunidades de México y en otras partes del mundo. Esta resistencia y estos proyectos alternativos nos están marcando, por eso termino, una tercera ruta de transformación social, yo diría que de transformación civilizatoria, porque va más allá de las dos que conocemos normalmente. Se dice que se transforma la sociedad entre la lucha armada y los actos violentos, lo cual hoy es totalmente inviable en todos los sentidos. Solamente ustedes revisen si ustedes lo que están haciendo las principales corporaciones que producen armas de guerra. Solamente en la primera están trabajando 22.000 científicos, que son todos los investigadores del SNI en México, trabajando para elaborar nuevas armas sofisticadísimas, de los drones y las computadoras y la nanotecnología, etc. La segunda vía es la vía electoral, es a través de la democracia representativa, y que también se está cerrando por muchas razones, pero yo creo que se está construyendo una tercera vía de transformación social, que es, no sé cómo llamarle, quizás emancipatoria, territorial, en la que se van a ir al estilo zapatista, por supuesto, pero ahora bajo proyectos alternativos, se van a ir liberando territorios que a su vez se irán confederando y iremos creando quizás un mundo, ahora sí, donde quepan muchos. Bueno, yo lo dejaría por ahí para ver si